Ya puede empezar, doctor. Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y vamos a continuar con el trabajo que venimos haciendo alrededor de la novela Mi monstruo sagrado, que estaba pensando ahora, no sé si algunos de ustedes que ya están en el aula virtual recuerden un caso así parecido, en el sentido de una novela que se basa en otra novela y que utiliza casi el mismo título con una pequeña variante, ¿no? El monstruo sagrado, el artículo reemplazado por el posesivo, mi monstruo sagrado. De manera que toda construcción novelística creo que implica una apropiación verdaderamente en el sentido semiótico, en el sentido general del término, ya que la construcción novelística supone la construcción de un mundo que puede asemejarse al mundo real, como ocurre con la novela El monstruo sagrado, ¿no? Allí, sin duda, claro, ustedes no, y yo tampoco, porque por razones de edad, tampoco yo no era consciente de ese crimen que ocurrió, ¿no? Ese crimen famoso que ocurrió en 1951, de modo que es imposible que yo pueda recordar algo. Lo que sí hace la novela de Edgardo de Javich es escribir basándose en esa historia un tanto escandalosa, en una Lima, calculen ustedes, de hace más de 70 años atrás, calculen la cantidad de tiempo, que para ustedes debe ser una enormidad, pero incluso hoy, ¿no? Esos crímenes basados en, mejor dicho, esos crímenes cometidos cuando de por medio hay una relación homosexual, siempre causarán cierto escándalo, a veces más fingido que real, ¿no? Entonces decíamos que en ese sentido nuestro amigo Alejandro Neira, que tenía ya obras anteriores que no he tenido la oportunidad de leer, pero sí me interesa leer a Alejandro Neira, pues en esta obra él se muestra como un escritor ambicioso, ¿no? Como un escritor que además enfrenta un reto. Creo que eso es lo importante. El reto consiste en escribir a partir de otra novela, de tomar como modelo una novela anterior que formó parte de un fenómeno literario sin precedentes, ¿no? No hay precedentes de que haya ocurrido un fenómeno semejante al de los famosos populibros. Sería materia incluso de una investigación, sería materia de alguna indagación. ¿Cuáles fueron las condiciones o cuál fue el secreto de este éxito de Manuel Escorza de montar un aparato editorial de tal naturaleza que le permitió lanzar tiradas que en estos tiempos, aún en estos tiempos, son monstruosas? Es decir, ningún novelista, no sé cuánto tirará Mario Vargas Llosa, pero es indudable que no creo que Vargas Llosa tenga una tirada semejante, es decir, la cantidad de ejemplares. Eso es lo asombroso de Populibros, y esa es una de las razones por las cuales tomé interés particular en esta novela, además por el hecho de que tuve que presentarla. Entonces me he detenido un poco como una forma de rastrear también en los
secretos que hay detrás de las obras. Como dice Neira en su diálogo con la novela El monstruo sagrado, es una mala novela, dice él de frente, y argumenta. Él también recurre a la argumentación, da una serie de motivos por los cuales considera que El monstruo sagrado de Edgardo de Hávisch no es una buena novela narrativamente hablando, ¿no? Hay un crimen, pero según Alejandro Neira, lector sin duda atento, lector acucioso de la novela, él no descubre en la novela algunos elementos de calidad. Y yo la verdad no he leído esa novela, me he animado a leerla, en algún momento tendré que hacerlo, pero ya los famosos populibros que circulaban profusamente por la Lima de los años 60, 70, ya han desaparecido, ¿no? Es indudable, por el paso del tiempo y además por las dificultades propias de nuestro tiempo de encierro, es más difícil que uno pueda conseguir una novela. Pero sí quiero, en todo caso, aprovechar estos minutos iniciales en que están ingresando ustedes al trabajo, quiero decir, al trabajo del aula, quiero sí mostrarles, espero que ustedes lo vean, hoy yo no lo veo a ustedes, pero espero que ustedes me vean a mí, esta novela de reciente publicación. Es una novela que debemos a la pluma de otro gran novelista peruano, de la promoción de los 60, diríamos a mí. No me parece propio hablar de generación del 50, 60, no. Generación es un término que se refiere a un plazo más amplio, aproximadamente unos 20 años, ¿no? Ahí se puede hablar cuando hay un relevo de 20, 25 años, ahí sí se puede hablar de una nueva generación. Pero cada 10 años no va a aparecer automáticamente, porque cambia el calendario, no va a aparecer una nueva promoción en todo caso. La promoción de los 60 cada 10 años. Y lo que ocurre con Eduardo González Viaña, un novelista verdaderamente valioso y que con motivo precisamente de haber ganado la novela del Bicentenario, no acá en el Perú sino en Estados Unidos, con motivo de haber ganado ese galardón, que los ha ganado varios y de buena ley, ahora se anima a publicar esta novela, El largo camino de Castilla, que tendremos ocasión de presentar en el 9 de septiembre, si no estoy en la fecha, la presentaremos también virtualmente en un otro curso que llevamos en la Escuela de Literatura, así como el que llevamos con ustedes, ¿no? Solamente quiero decir que esta es una novela interesantísima porque nos da de Ramón Castilla, personaje histórico, nos da una imagen diferente, no la imagen que Palma recrea en sus tradiciones, sino la imagen de qué modo, como ocurre con un gran personaje novelístico, ese personaje novelístico vive una gran aventura vital que lo lleva a transformarse a sí mismo, ¿no? Esta gran transformación de Ramón Castilla se refiere a que él, siendo joven, y como no podía ser de otra manera, siendo joven, siendo un general o un militar que se había formado en aquella época, él era realista, 100%. Y cuando Chile, las fuerzas realistas enfrentaron al ejército San Martín, ahí estaba Ramón Castilla luchando al lado de las fuerzas realistas, y al frente tenía en cambio al Libertador, que venció con esa batalla de Chacabuco, venció al ejército realista, y los generales, los militares de graduación que cayeron prisioneros fueron enviados a Buenos Aires, ¿no? Hasta allí fue enviado este personaje, Ramón Castilla, y esta novela de Eduardo González Viaña, que la presentaremos en septiembre, habla de esa gran aventura interior, de ese gran viaje, no solamente geográfico, sino de ese gran viaje que realizó Ramón Castilla desde
desde el Brasil, ojo, desde el Brasil hasta Lima, ¿no? Se habla de un recorrido que cubre aproximadamente 11.000 kilómetros, ¿no? Esa es la cantidad de kilómetros que recorrió Ramón Castilla. Fue también un viaje de descubrimiento de su propia identidad. Renunció, para decirlo semióticamente, renunció a su condición de realista, de militar del ejército del rey, y asumió plenamente su condición de peruano, ¿no? Y ya en Ayacucho lo tenemos peleando en favor del ejército patriota. En diciembre del año 1824, batalla con la que se consolida la independencia del Perú y de América, porque precisamente el Perú era uno de los bastiones, era uno de los virreinatos más poderosos de toda América, y por esa razón es que la liberación del continente se dio en el escenario de la Pampa ayacuchana. Pero volvamos ahora a nuestra novela, la novela que estamos examinando con un poco de detenimiento, con el objeto de entender que un acto de lectura dedicado, destinado a producir un conocimiento, tiene que ser un acto que va paso a paso, ¿no? Entonces, sintetizo lo que había expresado en la clase anterior, y lo hago también porque algunos alumnos no vinieron, ¿no? Entonces, decíamos, tratando de encuadrar ya la lectura dentro de una estructura que nos permita finalmente producir una reseña apropiada de la novela de Alejandro Neira. Téngase en cuenta además que ese trabajo, muy bien organizado, muy bien fundamentado, va a ser el trabajo final del curso, ¿no? Lo cual no significa que antes no haya pequeñas tareas. Ahora trataré de darles una tarea pequeña que tiene que ver con estas dos ideas. La primera idea es la de una novela que se basa en otra novela, ¿ya? Entonces en eso va a consistir, es una tarea sencilla para ustedes que son grandes lectores. Ustedes van a traer para la próxima clase, y por supuesto con una fundamentación oral. No va a ser necesario que hagan un escrito, si quieren también lo pueden hacer. Pero esta tarea para la próxima clase del jueves, que va a ser para todos, es la siguiente. ¿Existe en la literatura peruana, latinoamericana, mundial, algún caso que ustedes conozcan de una novela que se base en una novela anterior de una manera tan cercana a la que estamos confrontando con motivo de El monstruo sagrado de Havich y Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira? Esa es la primera cuestión, ¿no? Existe entonces, repito, otra literatura, o en otra literatura existe este caso de complementación, esta especie de diálogo entre una novela y otra, ¿no? Posterior en el tiempo, pero que establece un vínculo además muy crítico con respecto a la novela que ha servido como punto de partida, ¿no? Y lo otro también, que creo que es parte de la tarea, es este punto de vista que hemos establecido a propósito del monstruo sagrado, este punto de vista según el cual en una obra novelística suele haber más de una historia, suele haber a veces las novelas de Mario Vargas Llosa son típicas de ese tipo de estructura. Ya sabemos que cuando leemos una novela de Mario Vargas nunca va a ser una novela de una sola historia, sino de más de 2 o 3 o 4 historias, ¿no? Que luego se juntan. Entonces, la segunda parte de la tarea va a consistir también en que, a manera de ejemplo, excluyendo, por favor, la novela de Mario Vargas Llosa, que no son ampliamente conocidas, veamos otros casos de otras novelas. Puede ser de la literatura latinoamericana, porque ahora hay mucha producción novelística a nivel latinoamericano, o puede ser también de la literatura española, o eventualmente, si alguno de ustedes maneja el inglés
o ha leído en una traducción alguna obra con esa característica de encerrar varias historias, como es el caso de esta novela, Mi monstruo sagrado, de Alejandro Neira, que, como hemos dicho, se ha permitido retar, así, con un sentido bélico de la expresión. Se ha permitido retar porque simple y llanamente dice, y lo dice explícitamente en su condición de narrador, de lector, de crítico literario, de hombre entendido en cuestiones novelísticas, él dice tajantemente: El monstruo sagrado es una mala novela, y fundamenta desde este punto de vista, ¿no? Entonces la tarea es una tarea para todos, consistirá en ver, en descubrir si hay algún otro caso semejante de una novela de la literatura peruana o latinoamericana o universal finalmente, pero con la prueba respectiva, ¿no? Por lo menos con el resumen de los comentarios que permitan ver esta duplicidad a que nos ha llevado Alejandro Neira, ¿no? Es posible que haya más de un ejemplo, pero ustedes, que son grandes lectores, lo van a descubrir. Y lo otro, ver en qué medida en esa novela, pues en la misma novela, ¿no? O en otra, asistimos a la existencia de más de 2 o 3 o 4 historias, como es el caso de esta novela de Alejandro Neira, que nos hace conocer varias historias, pero siempre y cuando todas ellas confluyen hacia la unidad total. Por eso habíamos indicado que la mejor forma, una de las formas posibles de atacar críticamente esta novela para tratar de ir a la redacción de una reseña, era pues considerar que en general las novelas podrían ser analizadas tomando en cuenta lo que hemos llamado el texto expositivo argumentativo, ¿no? Mejor dicho, una novela siempre va a exponer algo, siempre va a contar algo, va a narrar algo, pero la crítica, en cambio, sí está obligada a ser expositiva y argumentativa. Claro que dentro de sus posibilidades de fundamentación o para transmitir una imagen de la novela al lector, recurrirá también a una especie de síntesis, como tendríamos que hacer nosotros al comenzar nuestra reseña. Tendríamos que hacer una introducción en la que hablemos del autor, pero al mismo tiempo hablemos también de la obra en sí misma, para ubicar al lector, porque siempre hay que suponer que el lector puede haber leído la obra como puede no haberla leído, en cuyo caso la síntesis que haga el crítico literario le será de ayuda para decidirse a hacer la lectura respectiva o simplemente a quedarse con la lectura de la reseña. No olvidemos la gran importancia que tiene la reseña, por eso es que le estamos dando este tratamiento analítico, ¿no? Entonces, el tema general de la reseña es pues la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira, la novela con 4 historias entrelazadas. Así la hemos titulado nosotros, de esa manera, como un título provisional, porque hasta que yo no dé la versión final de mi trabajo, yo puedo cambiar de título. Este es un título que provisionalmente me sirve a mí para saber que estoy trabajando con esta novela. Y realmente el trabajo con la novela demora varias semanas, por eso que les recomiendo estar ya leyendo, porque ya ustedes tienen la copia respectiva, ¿no? Entonces, como ha sido, diríamos, una de las experiencias de lectura, de crítica más relevantes que me ha tocado protagonizar este año, por eso me he detenido y he aprovechado esta experiencia para transmitírsela a ustedes, podríamos decir, casi en el mismo momento en que he leído la novela, ¿no? Por eso es que en la página 5, si que están siguiendo el texto, allí se hace también una introducción necesaria, como digo, pensando en toda clase de lectores,
no solamente los lectores enterados, sino incluso en lectores que pueden ser no peruanos, ¿no? Pero que necesitan alguna información acerca de la novela que está siendo motivo de un estudio minucioso, de un planteamiento de tesis y de argumentos. Entonces, en esta introducción que está en la página 5, nosotros damos una introducción. Mejor dicho, la introducción ya es parte del texto, ¿no? Por eso decimos, en las siguientes líneas, ofreceremos una primera aproximación, es decir, una primera lectura interpretativa de la novela Mi monstruo sagrado, obra del escritor peruano Alejandro Neira y ganadora del Premio Copé de Novela 2019, convocado por Petróleo del Perú, entidad que convoca un concurso en ese género narrativo cada 2 años. Más de 100 originales se presentaron a dicho concurso y el trabajo de Neira resultó ganador por mayoría de votos. Aún no se ha editado en forma de libro impreso, que es lo usual, de modo que primero leímos en una copia espiralada el año pasado, esa es la forma en que un autor presenta sus originales, y para la presentación realizada el pasado 16 de julio de 2020, el mes pasado, la hemos leído en un PDF, ¿no? Esta relectura, aún en condiciones que no son las ideales, nos han llevado a plantear una hipótesis principal y algunas complementarias. Siguiendo el modelo argumentativo elegido a continuación, ofrecemos la tesis principal. Es decir, cuando yo leo una obra, y ya la leo además con la obligación, o en todo caso con el propósito de interpretarla, que es el caso nuestro, el de ustedes y el mío, entonces ya al ir leyendo voy al mismo tiempo, porque la lectura es un proceso dinámico, voy esbozando una suerte de interpretación de la novela, ¿no? Entonces, a partir de esa lectura, y especialmente para la presentación, yo planteé esta tesis que está en la página 5, al final dice, esta es la tesis. Para mí, no es la única tesis, por cierto, pero es mi tesis de este momento. Entonces allí digo, la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira presenta a los lectores una estructura narrativa en la que se entrelazan 4 historias polémicas, las cuales tienen como antecedentes la obra El monstruo sagrado, 1964, de Edgardo de Javich, publicada en la colección de Populibros, y las relaciones conflictivas del narrador con su padre, ¿no? Es decir, hay 2 causas principales. De un lado, la presencia de la novela El monstruo sagrado de Edgardo de Javich, y de otro lado también funciona como un incentivo, como un detonante, la relación conflictiva que tiene el narrador con su padre. Hay un cierto enfrentamiento, a pesar del cual es el padre quien le da a conocer esta novela, y es también el padre el que lo incentiva a escribir una novela, ¿no? Hay una motivación de parte de él. Lo que nunca le dice el padre, lo que nunca le dice el narrador a su padre es, nunca le habla de sus tendencias homosexuales, que coinciden con los móviles, podríamos decir así, que llevaron a Perazo a matar a MacLeod y Stenoz, ¿no? Ese es un dato escondido, pero no para los lectores, sino es un dato escondido para el padre del autor, y esa es la razón por la que él duda entre publicar y no publicar este caso, que le fue dado a conocer precisamente por su padre. Fue su padre el que le facilitó la lectura de la novela. Pero en esa duda, diríamos, esa duda entre el ser y el no ser, finalmente, como todo buen escritor, porque más no olviden que un escritor es una persona curiosa, es una persona dada a contar historias o escucharlas, finalmente él decide publicar la novela, aunque puede verse también un cierto arrepentimiento, pero como él dice, mi padre está muerto, ya no va a leer ninguna de las obras, ya no va a pasar por la vergüenza de saber que su hijo tiene una tendencia homosexual o es un personaje parecido a MacLeod y Stenoz,
y también que ambos comparten el mundo de la Cancillería, ¿no? Entonces, por eso la novela tiene este carácter polémico. Como decimos también que en esta obra se mezclan varios mundos reales y ficcionales que coexisten en la ciudad de Lima y en otros escenarios nacionales y extranjeros. Y que creo que es otro mérito de la novela, porque si bien está centrada en la Lima de los años 50, principios de los años 50, al mismo tiempo el narrador tiene la capacidad para que la novela no solamente se circunscriba a ciertos círculos sociales, que son los círculos sociales de los privilegiados, de los que trabajan en la Cancillería, o de los que se mueven en el campo de la política, o en el campo de los grandes medios de comunicación, porque ya en esa época Lima tiene grandes medios de comunicación, como son el diario El Comercio, el diario La Prensa, etc., ¿no? Sin embargo, el autor no solamente nos hace conocer esos aspectos de la realidad peruana, que no han cambiado tanto, ¿no? En realidad, la realidad peruana ha cambiado en lo adjetivo, pero no en lo sustantivo, ¿no? Y entonces el narrador tiene la habilidad de hacer que los personajes viajen, ¿no? Viajen y hagan un largo viaje hasta Lisboa, que es otro punto importante dentro de la novela, porque es allí donde el personaje de Perazo se enamora de una chica española que está coincidentemente allí en ese lugar donde él también participa de una reunión. Allí Juan Manuel Perazo se enamora de esta chica y tiene el propósito de consolidar esta relación. Lógicamente este hecho mortifica un tanto al diplomático, porque hay de por medio una relación anómala, como se dice en algún punto de la novela, pero pasada esta estancia en Lisboa, que sí es importante porque permite también conocer allí una faceta más o menos previsible, pero que ustedes no han podido, por razones de edad, no han podido conocer, que es la trayectoria de un famoso periodista llamado Luis Felipe Engel, pero conocido en el mundo del periodismo como Sofocleto, ¿no? Incluso Sofocleto llegó a publicar una novela que se llama La Tierra Prometida, ¿no? Que era sobre el tema de las barriadas, y fue comentada esta novela, entre otros, por Julio Ramón Ribeiro, ¿no? De modo que la novela de Alejandro Neira, desde este punto de vista, también tiene una información bastante significativa, tanto para el lector que, diríamos, vivió en aquellas épocas o parte de esas épocas, como también para ustedes, que son habitantes de una Lima muy diferente a la que vivió, a la que, digamos, fue testigo de ese crimen. Pero hoy el crimen, como ustedes lo saben perfectamente, el crimen en Lima se ha multiplicado. Vivimos en una Lima muchísimo más peligrosa que aquella de los años 50 o 60, y en esas circunstancias no sé cuál sea la, diríamos,